Bueno, ahora vamos a ver cómo son los patrones de cada uno de los reflejos que hemos contado en la teoría, mostrándolos con el muñeco, y así va a ser mucho más visual y podréis integrar mejor la información de lo que hemos contado en teoría. Vamos a empezar por el reflejo tónico laberíntico, que es uno de los primeros reflejos que empezamos a adquirir relacionados con la capacidad de la extensión. Y en este reflejo hablábamos en la teoría que teníamos una parte, un patrón del reflejo, que es el patrón anterior, y esto es que cuando hay un movimiento de la cabeza hacia adelante va a disminuir el tono de todas las cadenas posteriores y todo va a ir en una posición de flexión y cierre, ¿vale? Y teníamos también que hablábamos que en el reflejo tónico laberíntico había un patrón posterior, que esto es cuando inclinamos la cabeza hacia atrás, va a aumentar el tono de todas las cadenas posteriores, produciéndose una hipertonía a nivel posterior, ¿vale? Y estos serían los dos patrones del reflejo, que como veis, sobre todo el patrón posterior, tiene que ver con la extensión, ¿vale? El siguiente reflejo, que también tiene que ver con la extensión, sería el reflejo de Landau. El reflejo de Landau tiene un componente superior y un componente inferior. Primero adquirimos el componente superior, en el que cuando levantamos, que tiene que ver con la capacidad de levantar el tronco y la cabeza, sería despegar el tronco y la cabeza de la superficie donde está tumbado sin usar las manos, ¿no? Y cuando se ha desarrollado el patrón superior, aparece también el patrón posterior, en el que cuando levantamos la cabeza, pues también se van a levantar los miembros inferiores, generando también un aumento del tono a nivel de la musculatura posterior de miembros inferiores, ¿vale? Es decir, que en el momento que estuviera integrado el reflejo, podríamos ser capaces de levantar la cabeza y el tronco sin hacer hiperextensión de la cabeza, seguir levantándolo sin forzar la hiperextensión cervical, sin implicar los miembros inferiores. Luego hablamos también en la teoría del reflejo tónico simétrico cervical, que decíamos que es un reflejo que nos permite pasar de la posición de tumbado a la posición cuadrúpeda. Y esto es porque cuando está este reflejo activo, al levantar la cabeza se nos van a estirar los brazos y, a ver si el muñeco me deja, se van a flexionar las piernas, ¿vale? Es decir, vamos a pasar, al levantar la cabeza, a la posición de sentado sobre las piernas, con los brazos estirados, ¿vale? Ahí, ya me termino de pelear con el muñeco. Y cuando bajamos la cabeza, se van a flexionar los brazos, ¿vale? Haciendo llegar la cabeza al suelo, y se van a estirar las piernas, ¿vale? ¿Vale? Esos serían los dos patrones del reflejo. Y en ese gesto hay un movimiento que se produce en la zona lumbar y torácica asociado. Cabeza hacia atrás, estiramos los brazos, se arquea aquí la espalda y se flexionan las piernas. Patrón anterior, se flexionan los brazos y se estiran las piernas, ¿vale? Luego tenemos que hablamos también del reflejo espinal Galan, ¿vale? Este reflejo lo podemos evidenciar de varias formas. Una, por ejemplo, podría ser, ya que está nuestro amigo a cuatro patas, y decíamos que si estimulamos a nivel paravertebral desde la zona torácica inferior hacia las lumbares, con la uña o con la punta de un bolígrafo, en el lado que estimulamos se va a producir una respuesta aumentando el tono de ese lado, de cuadrado lumbar, de psoas, de ese lado, ¿vale? Si estimuláramos el otro, aunque puede estar activo solo en un lado, se aumentaría el tono del otro lado, ¿vale? Y también hablamos en la teoría del reflejo espinal de Pérez, o reflejo de Pérez del pulgar, y en este reflejo lo que hacemos es que al hacer una entrada de información sensorial, que es estimulando la musculatura paravertebral desde la zona interescapular hacia abajo, a ambos lados de las apófisis espinosas,
pues se va a producir una respuesta que es que va a aumentar la contracción de todos los estabilizadores de la escápula, es decir, se van a juntar las escápulas, ¿vale? Se le va a levantar el pecho, se van a contraer y se van a contraer también toda la zona lumbar, glútea y suelo pélvico, ¿vale? Y ese es el reflejo espinal de Pérez. Ante el estímulo a nivel paravertebral se nos va a contraer toda la musculatura posterior, por eso se llama espinal. Luego hablamos también de un reflejo postural, que era interesante conocer porque cuando estaba retenido nos hablaba de que tanto el reflejo espinal de Galland como el tónico asimétrico que veremos después también están retenidos. Es decir, si este reflejo no está desarrollado, nos habla de que el reflejo espinal de Galland y de tónico asimétrico cervical pueden estar retenidos. Y esto es que si levantamos pasivamente la hemipelvis, una hemipelvis un lado, se va a producir una respuesta automática que es la flexión y rotación externa del lado que levantamos, ¿vale? Tanto de un lado como del otro, ¿vale? Antes de levantar la hemipelvis, la cadera de un lado, se va a ir la pierna en flexión y rotación externa, ¿vale? Y luego hablamos también de los reflejos de Moro y miedo paralizador. El reflejo de Moro es un reflejo que es muy importante porque tiene que ver con nuestra primera inspiración, ya que el patrón del reflejo es cuando hay primero un patrón ante un estímulo táctil, vestibular o sonoro o de cambio del campo visual, tiene diferentes entradas sensoriales que desencadenan el reflejo. Antiguamente nos ponían nada más nacer boca abajo y nos daban el cachete en el culete, ahora esto ya no lo hacen. Y esto hace un estímulo a nivel vestibular al ponerte boca abajo, un estímulo a nivel táctil y sonoro, y también hay un estímulo propioceptivo al cambiar de posición los miembros inferiores que desencadenaban el reflejo. Y el reflejo tiene un patrón primero de apertura, en el que el bebé abre los brazos y abre las piernas y hace extensión. A ver si el amigo me deja. Haría un patrón de apertura con una inspiración a boca abierta, ¿vale? Y luego hay un patrón de cierre en el que va a una posición primaria de cierre todas las extremidades y la cabeza, llevando las manos aquí al centro, que no me deja el muñeco, ¿vale? Y después se desencadenaría el llanto, que es el mecanismo por el que el bebé alertaría a su madre o a su padre de una situación de peligro, ¿vale? Entonces, decía que este reflejo es muy importante porque en el patrón de apertura nos ayuda a tomar nuestra primera bocanada de aire, nuestra primera expiración, ¿vale? Cuando salimos de un medio acuático, como es dentro de la placenta con el líquido amniótico y ya nacemos, pues este reflejo es el que nos permite hacer la primera expiración gracias al patrón de apertura, ¿vale? El reflejo de miedo paralizador, que en sí, como decíamos, no es un reflejo primitivo, es simplemente que, como su nombre indica, nos paraliza, ¿no? Entonces, realmente no hay un patrón en el plano muscular que nos lo evidencie, pero sí lo podemos objetivar por reacciones del paciente. Y por último, vamos a hablar, bueno, por último no, que nos queda hablar de los reflejos de los pies, pero vamos a hablar también del reflejo tónico asimétrico cervical, y esto es, como decía en la teoría, que al principio empezamos trabajando homolateralmente y no somos capaces de disociar la cabeza de las extremidades, y cuando giramos la cabeza hacia un lado, esto nos va a llevar a la flexión el lado contrario al que giramos y a la extensión el lado al que miramos, ¿vale? Entonces, por eso os decía esta mañana que son niños que lo que está, por ejemplo, en la mesa lo tiran habitualmente, porque cuando le llama la atención algo, giran la cabeza, pues hace así, ¡pum!, y en el patrón del reflejo ya han tirado lo que hay encima de la mesa. Si no lo han tirado al ir, pues cuando vuelve la cabeza al centro lo tiran a la vuelta, ¿vale? Este reflejo se puede explorar, evidenciar de diferentes formas, tanto en decúbito supino, moviéndole así de forma rápida la cabeza y viendo si hay una reacción en flexión de un lado y en extensión del otro. Se puede explorar en posición cuadrúpeda, ¿vale? Y vemos que cuando giramos la cabeza
va a haber el lado contrario al que giras que también se va a flexionar y el otro se va a tender a extender, elevándose la cintura de un lado y cayendo del otro, ¿vale? O se puede explorar también, por ejemplo, de pie, con los ojos cerrados, los pies juntos, los brazos al frente, y vamos a observar la resistencia que tenemos al girar de la cabeza, si es mucha, y muy típico en los niños, en los adultos no tanto, pero muy típico en los niños, que cuando les giras la cabeza con los ojos cerrados, pues te van a girar los brazos, te van incluso a llegar a flexionar un poco la pierna del lado contra el que giras, ¿vale? Cuando les has girado la cabeza. Vale, y por último nos quedarían los reflejos de las manos y de los pies, que aquí como el amigo no tiene dígitos, pues los hemos contado un poco en la teoría, pero sería la forma de explorar, por ejemplo, el que sí vamos a contar es el reflejo de hand pulling, que tendríamos al bebé entumbado en decúbito supino, con los codos pegados al tronco, y cuando traccionamos hacia arriba, desde las muñecas, traccionamos hacia arriba, el bebé se va a levantar, ¿vale? Eso si el reflejo está desarrollado. Si está sin desarrollar, vamos a ver que no hace nada por mantener la posición de los brazos, y estiramos los brazos y se queda con la cabeza colgando, seguimos tirando. Pero cuando el reflejo está desarrollado, cuando traccionamos de los brazos, se va a erguir junto con nuestro movimiento de tracción, ¿vale? Y ya sabéis que los reflejos de agarre, de Baskin, Babinski y el plantar, pues eso sí los hemos contado un poco en la teoría porque es más sencillo que aquí con el muñeco. Espero que os haya gustado y os ayude.